Ok, estoy haciendo este video. Primero quiero decir, perdonen que tengo que hacerlo medio caminando y guiando, etcétera, pero tengo una vida muy activa. Algunas veces se me hace difícil encontrar los 10 o 15 minutos para hacer algún video de algún tema, pero esta es la forma que tengo que hacerlo. Estoy haciendo este video porque he visto, interesantemente, dos perspectivas de diferentes posiciones políticas. Por un lado, yo tengo muchos amigos míos de la izquierda de Puerto Rico. Y cuando digo de la izquierda de Puerto Rico, eso es gente que pueden ser personas que son marxistas, leninistas, pero eso es muy poco. Son muy pocos. Gente que son socialdemócratas, que eso sería más la perspectiva mía, como el gobierno que se ve en Suecia o Noruega, Dinamarca, Europa, etcétera. Gente que son reformistas liberales, democráticos, es decir, son no tan socialdemócratas, pero son más justos en la distribución de riqueza. Piensen como el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Centristas, gente más centro en su perspectiva, etc. Y también, interesantemente, la perspectiva de personas de derecha política, que pueden ser simpatizantes del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico, el Partido Republicano en los Estados Unidos, referente a qué significa la figura de Fidel Castro y qué significa la revolución cubana, qué ha pasado en Cuba, cómo está Cuba, si mejoró o no mejoró después de la revolución, etc. Entonces, la problemática con ese tipo de discusión es que es muy polarizada. Si tú eres una persona que vivió en Cuba y tuvo que sufrir muchas de las situaciones en Cuba que no son positivas, es bien difícil tener esa discusión desde una perspectiva de tranquilidad e intelectualidad. Se caldean los ánimos y empiezan a entrar el emocionalismo. La gente no considera las perspectivas de la otra persona. Inclusive empiezan a entrar sospechas de preferencias políticas o de que se está mintiendo. ¿Cómo explicarlo? Que las personas que están hablando lo hacen porque tienen alguna preferencia política, entonces acomodan su perspectiva o lo que ellos vieron o lo que han sentido a su preferencia política, aunque sea una mentira. Entonces yo estoy como que en el medio de las cosas. ¿Por qué? Porque aunque yo vengo generalmente de la izquierda puertorriqueña o la izquierda política a nivel mundial y soy socialdemócrata y creo en la soberanía de los pueblos, y creo en los valores latinoamericanos, creo en que todos los pueblos caribeños y latinoamericanos tienen derecho a autodeterminarse y autogobernarse, también es imposible para mí aprobar la perspectiva de muchos de la ala izquierda de Puerto Rico, personas con cual yo concuerdo en casi todas las otras políticas, especialmente la independencia de mi pueblo, sobre quién es Fidel y qué pasó en Cuba. Tampoco estoy completamente al lado de las personas del exilio de la derecha cubana, que tienen una perspectiva que algunas veces está un poquitito en algunas cosas, desvirtuada por preferencias políticas. Yo estoy ofreciendo este video para poder darle a las personas que están escuchando y viendo una perspectiva de una persona que de verdad trató de observar lo que es la revolución cubana a base de datos y observaciones de lo que es la vida en Cuba, qué ha funcionado y qué no ha funcionado, desde una perspectiva lo más posible objetiva, tratando de quitar del medio mis preferencias políticas de socialdemocracia. ¿Okay? Quiero hablar simplemente de lo que yo he visto para que al final de este video poder llegar a como que un resumen de lo que es Cuba. Vamos a empezar con ciertos datos. Cuba tiene, si mal no me recuerdo, un GDP, o sea, una producto neto, un producto bruto nacional de como unos 12 a 16 billones de dólares para una población de 12 millones de personas. Puerto Rico, en comparación, tiene 100 billones, a un orden de magnitud de casi 10 veces más riqueza que Cuba, para una población de 3 millones. Es decir, que tenemos 10 veces más riqueza distribuida en una población 4 veces más chiquita. Por lo tanto, eso multiplica en un factor de ratio la riqueza del puertorriqueño común y corriente muchas veces más rico que el cubano promedio.
porque hay más dinero para distribuirse a través de menos gente. Y si fuera de la otra forma, Cuba tiene menos dinero para distribuir sobre más gente, por lo tanto la gente vive más pobre. Hasta la República Dominicana tiene 75 billones de dólares al año, que es un poquitito menos que Puerto Rico, en una población que creo que es unos 6 a 8 o algo así, o 10, no me acuerdo. O sea que hasta la República Dominicana es más rica que Cuba, por mucho, por mucho. Cuba es un país atrasado a nivel de infraestructura. La plomería no funciona. El agua casi siempre no está tratada bien. Para los extranjeros es común que se enfermen del estómago feamente. Yo he ido a Cuba ya 4 veces, quedándome 2 o 3 semanas en cada viaje, y me he enfermado muy feamente por tomar el agua allí. Yo no tomo el agua de Cuba. Cuando yo voy allí, yo tengo que comprar agua en botella, que ha sido tratada, porque si es agua de la pluma, me voy a enfermar, y feamente. Voy a estar vomitando 2 o 3 días. Es feo la cosa. Yo les recomiendo nunca tomen el agua allá. El ingreso básico de un cubano tiende a ser desde los... Este es el promedio, de 12 a 25 dólares al mes. Doctores o gente que ganan un poquitito más pueden estar en los 30 o los 40 al mes. 40 dólares al mes. El equivalente a 40 dólares al mes. Pero en los sectores turísticos, ya por la situación de las modificaciones capitalistas que están ocurriendo en el país, o el especie de capitalismo nato que se está empezando a ver, pueden oscilar de obtener de 10 a 20 dólares diarios. Si tú trabajas como una especie de un sirviente o algo así, te dan propinas y cositas así. Por lo tanto, el ingreso de una persona en ese tipo de empleo puede ser más, puede ser 300, 400 dólares al mes, pero eso no es muy común. Y hay una división racial en el país donde más los cubanos blancos los contratan más para los hoteles, donde van a estar los canadienses, los españoles, los europeos y otra gente de dinero. Y casi siempre no le dan mucho espacio a los afrocubanos, que son una gran población. Casi 65 a 70% de la población de Cuba es afrocubana en herencia. ¿Ok? So hay una división racial y hay división de clase. De hecho, hay una clase rica en Cuba, por los que no sabían eso. En Cuba hay secciones de Cuba donde las antiguas mansiones de la clase rica asociada con Batista ahora están en las manos de los líderes políticos del Partido Comunista y cualquier persona que ellos favorecen. O sea que los hijos, hijas, nietos, nietas de la clase dirigente del Partido Comunista ahora viven en casas ricas. Y tú les ves ellos en mansiones con carros Audis del año, al lado de vecindarios de arrabales de pobres, que es la mayoría de la gente en Cuba. Casi toda la gente está pobre, con algunas diferencias de herencia pero pequeñas. Generalmente todos tienen que sufrir la pobreza esa. Hablar del sistema médico. El sistema médico cubre a toda la gente y es mejor que posiblemente otros países de tercer mundo, pero en Cuba los recursos en los hospitales son atrasados, 20 o 30 años en muchas de las cosas. O sea, puede ser que no tengan las mesas mejores, puede ser que no tengan los instrumentos para hacer verificaciones de sangre o lo que sea, que son compatibles a lo que uno ve, a la modernidad en la mayoría de los otros países, particularmente en Puerto Rico o en otros lados. Están atrasados, en comparación con Puerto Rico están atrasados. La única diferencia siendo que cubren a toda la gente, pero cubren a toda la gente con menos recursos. No hay medicinas, las farmacias casi nunca tienen medicina. Ellos tienen un término para eso, los cubanos lo llaman se pierde la medicina. Nada, eso está perdido por meses. Cuando ellos dicen se pierde, quiere decir que no ha llegado abastecimiento de eso, de esas medicinas, o se las han robado, porque hay un mercado negro grande en Cuba. Hablaremos de eso ya mismo. No tienen medicina. Yo cuando voy a Cuba tengo que traerme Pepto-Bismol y las medicinas como aspirina y cositas así, porque no lo tienen en Cuba. Medicinas básicas que uno común y corriente encuentra en un CVS o un Walgreens, no lo tienen. Nivel educativo. Tienen un nivel muy educado de la gente. Inclusive la gente que tú ves en trabajos manuales, la mayoría de la gente tiene mucha buena educación primaria
y educación secundaria. Algunos tienen educación universitaria y es disponible para los que puedan pasar los exámenes y prueben que de verdad tienen aptitud para esa carrera. Si tú no tienes aptitud para la carrera, olvídate de tu sueño de ser doctor, te quitan de esa carrera y tienes que hacer otro estudio. No es como aquí en Estados Unidos y tú sigues tratando. Ellos te dan una oportunidad, una o dos oportunidades. Hay mucho joven que se está quitando de la escuela porque entienden de que para qué van a estudiar tantos años, gastronomía, educación, doctor, antropólogo, sociólogo, para ganarse 12 o 20 dólares mensuales, cuando pueden no gastar ese tiempo estudiando y ganar más dinero haciendo otros tipos de empleo en el mercado negro que existe en Cuba, porque hay cierto mercado negro, se vende muchas cosas debajo de la mesa, y trabajando en el sector turístico, como taxistas de la calle, como pintores, como artistas que le venden a los turistas, como sirvientes en los hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una situación difícil en el sistema educativo, que aunque es bueno y disponible a toda la gente, de verdad que hay mucha clase de cubanos que están simplemente yéndose de la escuela a los 14, 15 años y no educándose. Y eso presenta un problema a nivel de la educación del país. Ha habido un decaer de la educación del país ya después del periodo especial, particularmente después del periodo especial. A nivel democrático o libertad, ya todos sabemos, eso no debe sorprender a nadie. Cuba es una dictadura. No hay libertad de expresión alguna. Inclusive opiniones tímidas que no son necesariamente anti el régimen, o sea, que no están llamando activamente para el derrocamiento del régimen. Si amplificas mucho el comentario, si tú dices un comentario de una opinión en una reunión de distrito o reunión de CDR, de los comités de defensa de resolución de tu vecindario, si es una opinión dada cautelosamente para el mejoramiento del vecindario, pues mira, quizás te lo dejan pasar como cualquier otro país. Si no ofende a nadie, estamos bien. Pero si por alguna razón hay un entendimiento que la opinión que sigues diciendo o sigues insistiendo puede ser considerada antirrevolucionaria o contrarrevolucionaria, te van a fichar. ¿Y qué significa ficharte? Como tuviéramos las carpetas en Puerto Rico, pues en Cuba tienen un ministerio, se llama el Ministerio del Interior, shorthand, MININ, lo llaman el MININ. Cuando la gente dice el MININ, chacho, te va a coger el MININ. MININ es el Ministerio del Interior. Te van a fichar y te van a poner oficiales del gobierno investigándote. Puede ser que empiecen a aparecerse gente extraña al frente de tu casa. Gente que tú nunca veías y están parados ahí por ninguna razón. Y cuando sales tú, te persiguen por ahí, por las calles. Te buscan quién tú hablas. Te buscan dónde tú trabajaste. Te gusta qué reunión o qué casa tú fuiste a visitar. Y en algunos casos te hablan y te dicen, mira, papito, si tú no paras de hablar lo que estás hablando, pero la pregunta era, la termina, porque si no la cosa se va a poner peor. Ya con un comentario de un oficial de MININ, los chivatones, como los llaman allá, que venga de así mismo como te lo puede hacer, deja la pregunta era, si sabes lo que es bueno para ti. Ya con eso es suficiente para uno saber que ya ha enfogonado a las autoridades, de alguna forma. Sea un líder de distrito, sea un líder a nivel de la provincia, o sea de otro de esto. Y nadie en Cuba quiere estar en las fichas de MININ, porque las personas que tengan carpetas con MININ ya entonces tienen dificultad encontrando trabajos. Recuerden que todos los trabajos en Cuba son, la mayoría, son empresas del Estado. Por lo tanto, si tú querías subir como, supervisor, administrador, y ir poquito a poco escalando la poca oportunidad que hay, tú no puedes tener en tu expediente que ya te están sospechando de ser contrarrevolucionario, porque ya perdiste tu oportunidad de por vida de poder escalar la economía. Ya entonces te vas a quedar trabajador manual o trabajador de bajo rango para el resto de tu vida. No es que te botan de un trabajo y pues aprendiste de esta, en la próxima vas a poder ser mejor. No, ya te tienen fichado para el resto de tu vida. Ya tú no vas a estudiar. Ya tú no vas a estudiar el resto de tu vida. Digo, no vas a poder trabajar, perdonen, pero estoy guiando aquí, prestando atención a las dos cosas. No vas a poder pagar tu vida, no te van a dar oportunidades. ¿Qué otras cosas puedo hablar de Cuba? Como dije, la gente son cuidadosos con lo que dicen
Sí te pueden contestar ciertas preguntas en privado. Yo le he hecho las preguntas a muchos cubanos. Mira, Cera, háblame claro, ¿qué es lo que tú ves aquí? Todos me dicen una variación de lo mismo. ¿Qué te puedo decir? Hacer esto es revolución. ¿Qué te puedo decir? Hacer esta revolución. Aquí no cambia nada. Esto es revolución hacer. Aquí no ha cambiado nada en 20 o 30 años. Aquí, ¿qué más buscar? No hay más nada que decir. O sea, que lo que se ve en Cuba es una resignación popular a que las cosas están como están, que han sido así por 50, 60 años y nadie se quiere atrever a ser la única persona que se tira a la calle a protestar sobre algo porque saben que la gente que ha hecho eso, como las damas de blanco, que dicho sea paso, en muchos casos el gobierno tiene razón en decir, pero espérate, las damas de blanco le están dando dinero desde Miami para venir a protestar acá, la Berta Soler, etcétera. O sea que no es que todo lo que dice el gobierno de Cuba está mal. También hay contrarrevolución, hay actos de contrarrevolución financiados desde afuera. Pero eso dicho, nadie se atreve inclusive a decir comentarios tímidos que pueden ser común y corriente, que cualquier ciudadano debe tener el derecho a decirlo, porque tienen miedo a la represión cubana. Tienen miedo al gobierno, a hacerte la vida a canto. Y estoy hablando de la gente, estoy hablando desde la perspectiva tranquila, porque lo más intranquilo es si te cogen con cosas de contrarrevolución serias, que estás violentando las reglas o las leyes del país de una forma más dedicada, planificada, vas a ir a la prisión. Te van a meter en prisión por actos que quizás aquí en los Estados Unidos serían legales, o en Puerto Rico serían legales, por reunirte en la casa de alguien y discutir planes para algo, por tener ciertos documentos, por tener una computadora. Había un tiempo que tú no puedes tener correo electrónico, internet, y si tenía internet robado era ilegal. Tú no puedes en Cuba tener ciertos satélites encima de tu casa que cogen televisión de DirecTV o algo así, porque tienes televisión que viene de Miami y eso es ilegal. Hay ciertas cosas que son ilegales en Cuba, ¿ok? ¿Qué más hablar? Hemos hablado del sistema médico, hemos hablado del sistema educativo, hemos hablado de la juventud. El mercado negro. Mucha juventud está vendiendo cosas en la calle, la gente activamente roba. Lo llaman en Cuba malversar. No, yo me malversé una caja. Eso pasa mucho en las compañías de cigarro y de alcohol, porque saben que si malversan una caja de cojivas o algo así, te la venden al norteamericano, por $25, ellos se ganaron 25 CUC. Les costó nada a ellos porque a ellos les dan algunas de esas cajas gratis para su familia, o se malversan de la factoría, se roban algunas cajas, se las venden al americano hasta que se vaya por 25 CUC, $25, y cada cigarro en los Estados Unidos es $25. Cada cigarro en la caja es $25. El valor de la caja es múltiples $100, pero al americano se lo vendieron en 25. El americano sale contento, ellos salen contentos porque salieron con $25, que es el sueldo mensual con una venta de una caja. O sea que eso pasa en Cuba un montón. En Cuba hay mucha corrupción, hay mucha malversación. Todo es organizado por un partido. Por lo tanto, imaginen cómo es la cosa en Puerto Rico si solamente un partido dominara toda la política. Para poder conseguir un trabajo tienes que malversar. Para poder conseguir cierto favor de alguien tienes que hacer algo para algún dirigente. Esa es otra. La situación de como ellos tienen el poder completamente, te pueden decomisar, es decir, coger tu propiedad en cualquier momento, sin ninguna explicación, sin ninguna defensa. Tú no puedes hacer nada. En los aeropuertos, si tú vienes con algún producto o algo que ellos les dio la gana, que no quieren dejarte entrar o violenta alguna regla estadística, te roban todo el paquete. Que si eran $3,000, se olvidan. Los $3,000 ahora son del gobierno. Los perdiste. Si por alguna razón el dirigente de la esquina del vecindario le caíste mal porque le robaste a la novia y él quiere cogerte represalia, puede decir que tú eres contrarrevolucionario, puede decir cualquier cosa, y de repente a tu casa entran los oficiales, te dicen coge tus cosas, vete para el caray, te van a llevar a algún sitio de vivienda de menor calidad y te robaron la casa. Y ahora el dirigente que ya estaba enfogonado contigo, ahora cogió la propiedad de tu casa. Y como él es el dirigente del área del vecindario del partido, él puede decir que la casa va a ser usada para alquilar lo que sea, pero mentira, él vive en ella. O pone a su novia ahí a vivir ahí. Porque los dirigentes o la gente que tiene ciertos contactos en el gobierno son los que deciden quién vive en qué casa y qué recursos van a qué casa. Todo está organizado por el gobierno. Hasta cierto punto han abierto un poquitito las reglas de títulos de propiedad, pero el gobierno siempre se reserva la posibilidad de quitarte una propiedad. De decir, por alguna razón este tipo era un contrarrevolucionario, así que aunque la casa era dueña, él tenía título a ella, ahora va a pasar a las manos del gobierno otra vez.
que es una cosa que ha pasado mucho con gente de afuera. Si empiezas a crecer económicamente, eres un miamense que quiso invertir en tu patria y trajiste dinero a Cuba, compraste una cafetería o montaste un restaurante, un paladar, y por alguna razón estás haciendo mucho dinero y no le pagaste un bribe al partido, o sea, al dirigente de ahí, o no tienes un padrino político, alguien en el área que tenga algún poquito de cobertura política que te pueda cubrir, vas a perder tu propiedad. Entonces perdiste tu propiedad, perdiste el investment de 20, 30 mil dólares, porque en Cuba no hay garantía de ninguna ley de propiedad. Te la pueden robar. Esto es la Cuba verdadera. Entonces, cuando yo veo muchos amigos míos de la izquierda alabando mucho a Cuba como un ejemplo para todo el mundo, yo creo que deben saber que esto es lo que los ojos míos, independentista izquierda, René González, ha visto en Cuba. Yo diría que generalmente lo triste de la revolución cubana es que la revolución era como la insulina al diabetes, que era el imperialismo norteamericano. Pero el problema con la insulina es que después de largo plazo, la misma medicina, el remedio, es lo que te mata. Y eso fue lo que pasó en Cuba. Para poder proteger su revolución de los sabotajes y de las conspiraciones de la CIA, la revolución se tuvo que poner más soviética, más abusiva y más dictatorial. Y a través de ese ponerse más dictatorial, han matado su propio ideal de revolución. Yo creo que al fin y al cabo Cuba debe seguir su camino a ser soberano, autodeterminación, etcétera, pero en algún momento se tienen que liberar. La cosa no está bien en Cuba y ningún puertorriqueño debe decir que Fidel o su ejemplo de gobierno es el ejemplo a seguir a Puerto Rico o en el resto del mundo. Fidel es una persona brillante. Fidel es un líder dinámico, carismático, sabía hablar. Eso todo se lo podemos dar y decir aplauso, admirado, excelente. Pero tristemente Fidel también se perdió su norte y terminó siendo un dictador de una dictadura muy, muy completa, muy, muy completa, tan efectiva que la gente no se revela porque tiene miedo a la consecuencia de rebelarse. Y yo no creo que ese es el modelo para seguir para los puertorriqueños. Esa es la Cuba que yo vi. La gente son muy cariñosas, muy humildes, dan de todo. Si lo único que tienen $1 te lo dan. Son gente más cariñosa incluso que los puertorriqueños. Yo amo a los cubanos, son gente muy buena. Es mi segunda patria, porque yo de la gente de verdad a mí me gusta Cuba en ese sentido. Pero no se crean que simplemente por tener eso o por tener seguro médico o porque, tú sabes, puede uno estudiar música y las artes son excelentes también, que eso significa que puede opacar todo lo malo del país. Yo creo que generalmente, si tuviera que decir las cosas, Cuba es 80% malo y 20% bueno. Y esa es la observación mía honesta. Espero que esta discusión y cualquier otra pregunta que tenga sea suficiente para discutir más la realidad de lo que es Cuba, desde las observaciones de una persona imparcial, objetiva, que ya ha ido 4 veces y ya ha estado en arrabales de los negros más pobres en Marianao y sabe cómo se bate el pan en Centro Habana, en Playa, en Regla, en Marianao, en La Lisa y en Matanza. Estaba en Matanza también, o sea que ya yo sé lo que es Cuba. Bye bye.